Hola, ¿cómo estás? Déjame arreglar un poco acá. Bienvenido una vez más a mi programa de análisis contextual sobre la escritura bíblica. Un programa donde abordamos de la forma correcta todos los enunciados de carácter lingüístico, pues lingüísticos porque vienen de otra lengua, su lengua madre, y han sido trasladadas a través de traducciones lingüísticas a nuestro idioma, y por consiguiente, cuando hay enunciados de carácter lingüístico, dice por definición que se pierde la correcta adecuación de la información. Entonces vamos a usar algunas herramientas lingüísticas para poder entender un tema bien interesante que la teología nunca ha podido entender, nunca ha podido explicar y nunca podrá hacerlo, porque simplemente están usando dogmas preestablecidos que son el resultado de filosofías huecas. Ayer estaba yo subiendo un video, ayer subí el video sobre la fe, la verdadera fe versus la fe teológica o religiosa que se han inventado las religiones y que sacan en los institutos bíblicos graduados a personas que se sienten que han aprendido y han conocido a Dios, pero en realidad lo único que salen es graduados de dogmáticos, porque nunca te van a mostrar una evidencia conforme al contexto. Yo quiero aclarar algo muy importante. El contexto de un texto no lo lees en el texto, valga la redundancia. El contexto es la idea central o espíritu, porque espíritu no es una palabra de carácter mística. Espíritu es el correcto discernimiento de algo. Entonces el contexto no está en el texto, porque el contexto es la idea. Y yo ponía un ejemplo a un teólogo que quería hablar conmigo y que quería tirar por el piso la información contextual. Y yo le ponía el ejemplo y le decía, si yo te digo camarón que se duerme, se lo lleva la corriente, de acuerdo a la filosofía que él usa, él se iba a quedar pensando en un camarón que se había quedado dormido y lo iba a investigar de dónde era el camarón, de qué especie de camarón era, qué color era el camarón, de dónde venía, si las aguas donde él había nacido eran frías, eran cálidas, y por qué la corriente se lo había llevado. Porque simplemente él no entiende que el contexto de una expresión no significa lo que textualmente dice. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente es una clara alusión a no te confíes de lo que has logrado. No te fíes de lo que has alcanzado, porque puede venir una situación y te lo puede quitar todo, porque tú te quedaste confiado. Pero la expresión en el enunciado dice camarón que se duerme se lo lleva la corriente. En esta oportunidad, y tratando de hacer justicia al contexto lingüístico de la escritura, quiero hablarte sobre un tema que desconoce la teología. El tema en esta oportunidad, ayer estuvimos hablando de qué es la fe y entendemos ahora que la fe es por el oír, pero la teología nunca te dijo qué vas a oír, solamente te dijo la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero no te dijo que tú ibas a escuchar. Ayer pudimos comprender, esperaría yo que tú hayas entendido, que lo que tú escuchas para saber qué es la fe dice que son espíritus engañadores y doctrinas de demonios, que son un fundamento de obras muertas que encontramos allá en Hebreos capítulo 6, versículo 1, y que por consiguiente, por ser un fundamento escrito según 1 Corintios 3:10 por Pablo, pero de carácter inefable, como él mismo lo dijo en 2 a los Corintios capítulo 12, versículo del 1 al 4, cuando dice que él oyó palabras inefables que no les dado al hombre expresar. Voy a tratar de compactar y de circunscribir en poca información este tema. El tema de ahora es qué es la circuncisión y qué es la incircuncisión. Un tema nunca antes explicado de la forma correcta y contextual como lo hace el régimen del espíritu,
que es pues lo que yo estoy representando en este mundo lleno de religiosidad. Entendemos, por ejemplo, cuando Pablo dijo o escribió, porque para Pablo la escritura era lo que él había escrito, y decía que nadie podía poner otro fundamento más que el que él había escrito. Entonces cuando Pablo decía la escritura dice o escrito está, era lo que él había oído inefablemente y había plasmado en sus cartas. En Gálatas capítulo 2 versículo 7, aquí lo tengo anotado porque yo también aprendo. Pablo dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, y luego Pablo usa un error y dice, como a Pedro el de la circuncisión. Pero tenemos que entender que Pedro al final termina hablando lo mismo que Pablo, entonces no hubo circuncisión, sino que Pablo dice, a mí me encomendaron el evangelio, la información de la incircuncisión, y a Pedro el de la circuncisión, pero cuando tú vas al contexto notas que Pedro hablaba y sacaba información del mismo fundamento, ya que nadie podía poner otro fundamento. Entonces era falso pensar, o es falso pensar, que Pedro habló algo distinto. Cuando dice 1 Corintios 3:10 que el que edificaría encima de la incircuncisión, que es lo que Pablo escribió, era el mismo Señor, era Jesucristo. Ahora, notemos algo, cómo la teología se mantiene en un estándar básico de enseñanzas que son meramente dogmáticos y te dicen, Cristo tiene un plan maravilloso para tu vida, no hay evidencia. Acepta a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, tampoco hay evidencia, porque son dogmas, son inventos, son filosofías. Pero hay algunas congregaciones o denominaciones que están en un estándar un poquito más arriba y ellos creen conocer y entender, y son los que se atreven a hablar de la circuncisión e incircuncisión. El problema es que ellos creen que son gentilicios y ellos piensan que si yo soy de la incircuncisión, yo soy un gentil, eso es correcto asociarlo, pero es porque no soy israelita. Y cuando piensan un poco más te dicen, no, porque es que la circuncisión es una religión. Y si yo no practico esa religión, pues yo soy de la incircuncisión. Y empiezan a dar una cátedra falaz de algo que ni siquiera han entendido. Y entonces te dicen, nosotros somos gentiles y por consiguiente nosotros predicamos el evangelio de la incircuncisión dado, y dicen al apóstol Pablo, te recomiendo el tema, el falso apostolado de Pablo, que está aquí en este canal. Pero entonces hasta ahí llega la teología, creyendo que todo el que no practica una religión, que las religiones son inventos, de carácter judío, pues es un gentil que tiene que practicar y creer y enseñar la incircuncisión, que al final es lo que Pablo escribe como fundamento. Lo que no se nos explica es que lo que Pablo escribe como fundamento es un fundamento de obras muertas, que habla de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos y la resurrección de los muertos. En conclusión, la teología no entiende qué es la incircuncisión y qué es la circuncisión. Para eso vamos a explicar a través de la evidencia que está en Colosenses capítulo 2 en el versículo 11. Perdón, estoy en mi casa, hay ruidos ambientales a veces muy fuertes, pero vamos a tratar de continuar. Colosenses 2:11 dice, en él también fuisteis circuncidados con circuncisión. Nota que no dice incircuncidados con incircuncisión. Dice circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar, sacar. La circuncisión consiste en quitar algo, apartar algo, echar algo. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Cuerpo es un sinónimo lingüístico dentro de la escritura de un modo de razonar, de un modo de pensar. Y dice el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Quiere decir que todos aquellos que creen que son gentiles y que por consiguiente están en la incircuncisión, lo que están diciendo es, oye, yo tengo una forma de pensar pecaminosa y lo que yo enseño es el pecado que Pablo escribe como la incircuncisión, porque Pablo dice, miren,
Segunda Tesalonicenses 2. El Espíritu, las palabras y las cartas, que no son nuestras, Pablo no está diciendo no las escribí yo, no son nuestras en el sentido, en la capacidad, eso significa sentido, de mostrar el día del Señor, que es lo que dice el versículo 1. Lo que yo escribí como fundamento, dice en Hebreos 6.1, es un fundamento de obras muertas. Es más, 1 Corintios 3.10, yo puse el fundamento, pero yo no puedo edificar, va a ser otro el que edifica encima. ¿Por qué? Porque es lo que a mí me encomendaron, Gálatas 2.7, la incircuncisión. Pero dice en Colosenses 2.11 que la circuncisión consiste en echar de vosotros el cuerpo, la mente, la forma de pensar pecaminoso carnal. No está hablando de este cuerpo porque cuando hablamos de contextos lingüísticos, la carne y la sangre no se refiere a esto, se refiere a un discernimiento. Por eso dice que la sabiduría es para los que disciernen entre el bien y el mal. Por eso es que tú, como creyente, participas de carne y sangre, el bien y el mal. Por eso es que dice que los deseos de la carne se oponen a los del espíritu para que no hagáis lo que quisieres. Ahí es donde Dios tiene el control. Pero dice que la circuncisión que Cristo hace, yo no entiendo cómo es que esto se llaman incircuncisión. Gentiles. Si el gentil que usa la incircuncisión es precisamente el que está bajo pecado. Por eso Pablo dice, a mí se me encomendó. Lo que él no sabía era lo que estaba diciendo. El evangelio, le llamó evangelio, de la incircuncisión, del pecado. ¿Por qué? Porque la circuncisión dice que es echar el cuerpo pecaminoso. Pero ¿por qué puedo asegurarte esto? Bueno, usa la mente, hermano. ¿Qué se circuncida? Sino lo que está en incircuncisión. Tú no puedes circuncidar lo que ya está circuncidado, pero puedes circuncidar donde no hay circuncisión. Es decir, la incircuncisión, la forma pecaminosa de pensar. Eso es lo que andan gritando a los cuatro vientos muchos que dicen conocer a Dios. Yo soy gentil, yo soy de la incircuncisión. Están diciendo, yo soy un ignorante, yo soy un pecador, yo predico el pecado porque Cristo no me ha circuncidado, no ha echado de mí, no ha sacado el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Precisamente eso es lo que dice Hebreos 6.1. Cuando habla, dice, no echando otra vez el fundamento. Mira, lo que Pablo escribió, yo puse el fundamento. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas. No lo eches otra vez. Si tú ya lo echaste es porque tú ya entendiste el rudimento de la doctrina de Cristo. Hebreos 6.1 y 2. Pero cuando tú tienes el rudimento es porque ya echaron de ti el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, ya sacaron de tu forma de pensar el pecado, la incircuncisión. Y Cristo lo que hizo es que te circuncidó. Si Cristo te circuncida, tú no eres un gentil, tú pasas a ser un judío. Por eso es que aclara que la circuncisión no lo es en el exterior, sino en el corazón, sinónimo de mente. No está hablando del prepucio, no está hablando de cosas relacionadas con nuestra naturaleza humana. Está hablando de una información. Por eso Pablo dijo allá en Gálatas 2.7, evangelio de la incircuncisión y evangelio de la circuncisión. Así que para esos que se creen en un nivel superior a los demás y que creen que son gentiles, yo les tengo malas noticias. Sí son gentiles. Bueno, ni siquiera gentiles, porque un gentil es la participación de la carne que solo un heredero puede tener, porque necesita conocer el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y si tú vas a ser resucitado es porque primero tuviste que morir. Lo que se siembra no se vivifica si no muere antes. Tú pasas por la incircuncisión cuando estás en el pecado y cuando Cristo te circuncida, echa fuera el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Así que no es lo que la teología mentirosa, falaz está enseñando. La incircuncisión es el conocimiento de pecado y la circuncisión es cuando ha sido echado fuera esa forma de pensar, y es porque Cristo se ha manifestado en la mente de esas personas. Espera un nuevo programa en tu canal, La Gracia y el Régimen del Espíritu. Saludos.